Judas Iscariote es una de las figuras más enigmáticas y trágicas del Nuevo Testamento. Su nombre ha quedado grabado en la historia como el epítome de la traición. Para entender su historia, es fundamental recurrir a los relatos de los evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son las principales fuentes de información sobre su vida y acciones. Poco se sabe de los primeros años de Judas. Su apellido, Iscariote, es objeto de debate. La interpretación más aceptada es que se refiere a su lugar de origen, probablemente la ciudad de Keriot, en Judea, lo que lo distinguiría de los demás apóstoles, que en su mayoría eran de Galilea. Otra teoría sugiere que podría derivar del término griego sicario, asesino o celote, lo que implicaría una posible afiliación a un grupo nacionalista judío. A pesar de su posterior traición, Judas fue uno de los 12 hombres escogidos personalmente por Jesús para ser sus discípulos más cercanos. Jesús lo llamó, junto con los demás, para que lo acompañaran, aprendieran de sus enseñanzas, fueran testigos de sus milagros, y eventualmente, fueran enviados a predicar el Evangelio. Esto subraya la profunda confianza que Jesús depositó en él, al menos inicialmente. Los Evangelios de Juan 12, 6 y 1 y 29, mencionan que Judas era el tesorero del grupo de discípulos, encargado de la bolsa común. Sin embargo, el mismo Evangelio de Juan añade una nota crítica, sugiriendo que Judas era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Esto ya prefigura un carácter problemático. Las motivaciones de Judas para traicionar a Jesús han sido objeto de innumerables debates teológicos e históricos. Los evangelios sugieren varias posibles causas, que no son mutuamente excluyentes. Como se mencionó, Judas se acercó a los sumos sacerdotes y a los ancianos para entregar a Jesús por 30 monedas de plata. Durante la última cena, Jesús anuncia a sus discípulos que uno de ellos lo traicionará. Cuando los discípulos preguntan quién es, Jesús da una señal: es aquel a quien yo diere el pan mojado, Juan 1 y 26. Luego le da el trozo de pan mojado a Judas Iscariote. En otro momento, Jesús dice: el que moja la mano conmigo en el plato, ese me entregará, Mateo 26, 23. Judas, según Mateo, incluso le pregunta a Jesús: ¿soy yo, maestro? A lo que Jesús responde: tú lo has dicho. El momento culminante de la traición ocurre en el huerto de Getsemaní. Judas, con una multitud de soldados y guardias del templo, se acerca a Jesús. Para identificarlo en la oscuridad, Judas le da a Jesús un beso, una señal de saludo y afecto que se convierte en el símbolo de la traición suprema, y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle, Mateo 26, 48. Después de la crucifixión de Jesús, el destino de Judas Iscariote se presenta de dos maneras principales en el Nuevo Testamento. Versión de Mateo 27, 3-10. Judas, al ver que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento. Arrojó las 30 piezas de plata en el templo, diciendo: he pecado entregando sangre inocente. Los sacerdotes, considerando que el dinero era precio de sangre, no lo aceptaron de vuelta y lo usaron para comprar el campo del alfarero, Aceldama o campo de sangre, para sepultar extranjeros. Mateo concluye que Judas se ahorcó. Versión de Hechos de los Apóstoles, Hechos 1, 18-19. Pedro, al dirigirse a los discípulos después de la ascensión de Jesús, relata que Judas adquirió un campo con el salario de su iniquidad, y cayendo de cabeza, se reventó. La narrativa más directa apunta a la codicia como el principal motor. Mateo 26, 14-16 relata que Judas fue a los sumos sacerdotes y les preguntó: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Ellos le ofrecieron 30 piezas de plata, que era el precio de un esclavo. Este acto lo sitúa como un mercenario que valora el dinero por encima de su lealtad a Jesús. Algunos estudiosos sugieren que Judas pudo haber tenido expectativas mesiánicas diferentes a las de Jesús. Muchos judíos de la época esperaban un Mesías guerrero que liberaría a Israel del yugo romano y establecería un reino terrenal. Al ver que Jesús no tomaba esta dirección política, sino que predicaba un reino espiritual y se acercaba a la crucifixión, Judas pudo haberse sentido desilusionado o frustrado, decidiendo forzar la mano de Jesús o simplemente abandonarlo. El Evangelio de Lucas 22, 3, y Juan 1 y 27, mencionan explícitamente que Satanás entró en Judas. Esto presenta la traición no solo como un acto humano de maldad, sino también como el resultado de una influencia demoníaca que lo manipuló. Desde esta perspectiva teológica,
Judas fue un instrumento del mal para cumplir un propósito divino. Una interpretación menos tradicional, y popularizada en textos como el controvertido Evangelio de Judas, sugiere que Judas no fue un villano, sino que actuó bajo las órdenes de Jesús mismo. En esta visión, Judas habría sido el único que comprendió la verdadera misión espiritual de Jesús, y al entregarlo, facilitó su sacrificio en la cruz, que era necesario para la salvación de la humanidad. Sin embargo, esta visión es rechazada por la teología cristiana tradicional, que considera la traición de Judas un acto de pecado y libre albedrío. La traición de Judas se desarrolla en varios momentos clave de la pasión de Jesús. Por en medio, y todas sus entrañas se derramaron. Este pasaje también menciona que el campo fue llamado Aceldama. Estas dos versiones no son necesariamente contradictorias, ya que podrían describir diferentes aspectos o consecuencias del mismo evento. Es posible que Judas se ahorcara en el campo que había comprado, y que su cuerpo cayera o se descompusiera de la manera descrita en Hechos. Judas Iscariote ha trascendido las páginas de la Biblia para convertirse en un símbolo universal de la traición, la infidelidad y la codicia. Su nombre es sinónimo de deslealtad. Su historia sirve como una poderosa advertencia sobre Judas, a pesar de haber estado cerca de la fuente de la verdad y el amor, sucumbió a sus propios defectos y a la influencia del mal. Las consecuencias de la elección, su vida y muerte ilustran las terribles consecuencias del pecado y el remordimiento. La complejidad de la naturaleza humana. Su figura plantea preguntas profundas sobre el libre albedrío, la predestinación y la capacidad humana para el bien y el mal. A lo largo de la historia del arte, la literatura y la teología, la figura de Judas Iscariote ha sido constantemente reinterpretada, pero su papel como el traidor de Jesús permanece inalterado en la narrativa cristiana tradicional.